Bueno, seguimos con nuestro curso de introducción a la fabricación de pulpa y papel. Vamos a ver entonces papel, que sería la última etapa tecnológica, digamos, de fabricación. Bien, ¿se acuerdan que cuando hablamos de pulpas celulósicas dijimos que las pulpas celulósicas se pueden hacer desde diferentes tipos de materias primas fibrosas, o sea, maderas, cañas, bambúes, pajas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de fabricación de papel, ya no estamos hablando de algo homogéneo, como sería una pulpa, sino que estamos hablando de algo heterogéneo. ¿Por qué? Porque el papel es muy raro que se fabrique con un solo tipo de pulpa y nada más. O sea, en general los papeles se fabrican con lo que se llaman empastes papeleros, y es justamente mezclar diferentes tipos de pulpas, de diferentes tipos de materias primas, o a un mismo tipo de pulpa agregarle otro tipo de sustancias que son aditivos o cargas minerales. Siempre se agrega algo, ¿sí?, para hacer papel. Entonces los empastes papeleros van a tener diferentes tipos de pulpas, o pulpas de diferentes tipos de madera o materias primas, u otros componentes como cargas y aditivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto un modelo de fábricas integradas, que es esta fábrica de Kruger en Quebec, en Canadá? Habíamos dicho que fabrica pulpa de madera, en este caso pulpa mecánica, ¿sí? Tiene dos tipos de pulpado mecánico, uno a la piedra y otro termomecánico. Después compra papel recuperado y compra fardos de pulpa química. Con la pulpa mecánica, los fardos de reciclado y los fardos de papel recuperado y los fardos de pulpa química, hace los empastes para fabricar tres tipos diferentes de papeles. Un papel que es un papel periódico común, que sería papel de impresión más barato. Después hace un papel también de impresión, pero calandrado, o sea, con la superficie modificada. Y por último hace un papel de revistas de mayor calidad, encapado y calandrado, ¿sí? Entonces, fíjense que además de los diferentes tipos de pulpas que está mezclando, también agregan diferentes cargas como para fabricar las diferentes calidades de papel que hacen. Lo que tengo antes de la máquina de papel se llama el circuito de cabeza de máquina, y tiene varios equipos o dispositivos que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, siempre hay un pulper que sirve para desfibrar la pulpa seca o las roturas de máquina. Después voy a tener diferentes tipos de recipientes que van a servir para almacenar las suspensiones de pulpa. Voy a tener reguladores de consistencia para ajustar la consistencia de la pulpa, refinadores, ¿para qué? Para refinar la pulpa y que alcance ciertas propiedades que buscamos, dosificadores para incorporar los diferentes componentes del empaste, depuradores centrífugos, que se denominan centricleaners, para extraer las partículas contaminantes por densidad, depuradores presurizados, que extraen las partículas contaminantes por forma, y desaireadores, que extraen el aire contenido en el empaste. Bien, este proceso que vimos recién, vieron que fabrica los papeles a partir de pulpas que compra, ¿sí?, en fardos, que puede ser o papel viejo o pulpa química. Cuando este tipo de pulpas
o papeles recuperados entran a la fábrica, lo primero que hay que hacer es desfibrarlo. ¿Por qué? Porque hay que transformarlo en una suspensión para poder mezclarlo con los otros tipos de pulpa, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy fabricando un papel a partir de papel recuperado exclusivamente, entonces no voy a tener pulpado y solo voy a tener este tipo de elementos que son los pulper, que me van a ayudar a repulpar el papel y convertirlo en una suspensión. Acá tenemos dos modelos, un pulper de baja consistencia. La consistencia es la relación entre la pulpa, el peso de la pulpa seca y el peso de la suspensión. O sea que si nosotros decimos que tenemos una consistencia del 10%, quiere decir que en nuestra suspensión tenemos 10 gramos, vamos a decirlo así en gramos, 10 gramos de pulpa seca sobre 100 gramos de suspensión, o sea, pulpa más agua. Eso es una pulpa de baja consistencia, ¿sí? Ahora bien, si tengo una consistencia del 20%, por ejemplo, ya estoy con una pulpa de alta consistencia, ¿sí? 20 gramos cada 100. Entonces, en ese caso, ya la suspensión de pulpa es muy pesada, muy difícil de mezclar, y por lo tanto necesita otro tipo de mezclador. Por eso ven que el mezclador es diferente en un caso que en el otro. En el de baja consistencia parece un lavarropas a turbina, mientras que en el de alta consistencia tiene que tener ese elemento elevado para poder juntar la pulpa que está en la parte superior y mezclarla bien toda con el agua para separar las fibras, porque si no es como que se separa una capa sólida arriba y no la engancha para repulpar. Bueno, vamos a hablar algo de refino porque es importantísimo, es una operación importantísima que se realiza antes de formar la hoja de papel, pero hay que tener cuidado porque las propiedades óptimas del papel dependen del producto que voy a elaborar, ¿sí? O sea, hay hojas, hay papeles que requieren refino y hay otros papeles que no, o que requieren mucho refino o poco refino. Entonces es una operación de la cual hay que saber mucho para poder optimizar las propiedades del papel. ¿Qué es lo que hace el refino? Bueno, modifica las propiedades de la hoja, ¿sí? Al modificar las propiedades de la fibra, porque se someten las fibras a un tratamiento mecánico de fuerzas de corte muy intensivo, y de esta manera se logra que las fibras desarrollen sus propiedades papeleras. Bueno, ¿cuáles son los equipos de refino? Uno de los más utilizados es el refinador de doble disco. Por supuesto que hay muchos otros, pero acá esto como es una introducción, entonces vamos a mirar nada más que para que tengan idea de lo que es un refinador, ¿sí? Les tiene que quedar claro que todo esto que vemos rápidamente acá después tiene su curso particular, ¿no? Está el curso de fabricación de papel donde van a ver bien la parte de refino, ¿sí? Así como el curso que tiene pulpado, etcétera. Acá lo que estamos viendo en este curso introductorio es justamente un pantallazo, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que tenemos es dos discos que están acoplados a dos motores, y estos discos giran, en este caso, en contrasentido, ¿sí? Uno gira para un lado, otro gira para el otro, y los discos tienen placas ranuradas, entonces la pulpa se introduce entre los dos discos por la parte central, y ahí ven el alimentador, ¿no? Y cómo se introduce en la parte central, y son aplastadas, ¿sí? Y el esfuerzo de corte es porque al moverse los discos la van aplastando sucesivamente hasta que la fibra logra salir por fuerza centrífuga de las dos placas que los mantienen presionadas. Entonces ese es el efecto del refino, es un continuo aplastamiento de las fibras entre las barras de las placas del refinador. Entonces, ¿cuáles son los efectos del refino? Bueno, inevitablemente acortamiento, porque esas placas metálicas van a
en algunos casos cortar las fibras, no es uno de los efectos no deseados, pero existe. Después es la fibrilación externa, que es ese despeluchamiento de las paredes celulares, de las paredes fibrosas, ese es el arrancamiento de las fibrilas, y la fibrilación interna, que es la delaminación interna de las capas de fibrilas, ¿sí? O sea que donde nosotros sacamos la lignina podemos meter agua y entonces la fibra se va a hinchar porque va a introducir agua entre las fibrilas de celulosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos del refino?